Bueno, estamos de vuelta ya para la sexta ponencia de este día con una persona maravillosa que es José Luis Leiva, que nos va a hablar del infarto coronario. Esto lo escribió él como presentación. Se define como conocedor, estudioso, difusor y asesor de nueva medicina germánica desde el año 99, autodidacta desde los libros de Hammer, aprendiz entusiasta de todos los referentes y divulgadores de la nueva medicina germánica y alumno incansable de Margarita Galás, mi referente por excelencia, por la pureza de sus enseñanzas, y ha saltado a la atención de pacientes y acompañamiento de pacientes desde el año 2019. Dejamos a José Luis con su charla. Hola, buenas, bienvenidos a todos. Soy José Luis Leiva, para quien no me conozca, soy terapeuta y divulgador de nueva medicina germánica. Estoy feliz de estar exponiendo en el primer congreso hispanoamericano de nueva medicina. Y bueno, hablaré en esta media hora sobre el conflicto de pérdida de territorio que afecta a las arterias coronarias. Y he preparado una pequeña presentación para este tiempo, esta media horita, es cortita, pero bueno, ahí nos vamos a apañar. Y he preparado esta presentación para que se vea mejor, para que se entienda y para que sea más ameno. Debido a que el tiempo del que dispongo es poquito para abordar este tema, no ahondaré en temas de anatomía ni de fisiología del corazón y tampoco en el comportamiento de la corteza territorial en relación a lateralidad y estado hormonal. Así que bueno, he preparado también algunas cositas de apoyo para que no se me olvide nada. Así que bueno, vamos a pasar a esa presentación y damos paso. Bueno, como vemos, el corazón es uno de los órganos que tiene las tres capas embrionarias. Y estas tres capas responden a distintos tipos de conflictos biológicos del corazón. Tenemos la capa del endodermo, que responde a conflictos de bocado, mesodermo, que responde a conflictos de desvalorización, y ectodermo, que responde a conflictos de separación, a todo lo territorial, ¿vale? Entonces, en este último estadio es donde nos vamos a centrar, en el ectodermo, la capa embrionaria ectodermo controlada por la corteza cerebral. Tenemos que dar también un apunte porque la primera causa de muerte en el mundo es el infarto coronario. Y por eso me quiero centrar en este tema tan apasionante. Más de 7,5 millones de muertes son por infarto, o sea, primera causa de muerte. Y 1 de cada 3 infartos termina en muerte. Recordemos que Hammer nos decía que cuando estamos en fase activa más de 9 meses, el desenlace era fatal, acababa con la muerte. Bueno, ahí hay algunas cositas que hay que matizar, pero eso es lo que decían la obra de Hammer, pero también hay que recalcar que la obra de Hammer, cuando se ha traducido al español, no es la mejor traducción, por lo que hay algunos errores y uno se da cuenta con el paso de pacientes y de circunstancias. Así que bueno, más adelante lo recalcamos. Bueno, aquí tenemos los vasos del sistema circulatorio, que son de origen ectodérmico. Son las arterias coronarias, las venas cardíacas, las arterias carótidas, aorta ascendente y arco aórtico. Todos los demás vasos, sean arterias o venas, se originan en el mesodermo nuevo, controlado por la sustancia blanca. El programa de arterias coronarias es la que se origina el infarto. Estamos centrados en el de arterias coronarias. Así es que, como vemos, esta imagen la he cogido de una fuente que no es de nueva medicina, por lo que está todo en rojo,
pero vemos como los que son vasos de ectodermo son todos los que aparecen en la imagen, menos la arteria subclavia, la derecha y la izquierda, y también la aorta descendente. Esas son de origen mesodermo nuevo, ¿vale? Por lo que las demás son ectodermos. También hay que decir, que no está en el dibujito, es que las venas cardíacas también son son vasos de ectodermo. Aquí también hay que recalcar una cosa súper importante, y es que cuando nuestro corazón empieza a trabajar y trabaje de la manera que impulsa a la sangre para que nutra todo nuestro organismo, pulmones, piernas, en fin, a todo nuestro organismo para que circule. Ahí tenemos ese corazón para que lleve hasta el último sitio de nuestro organismo la sangre. Pero toda esa sangre que circula por el corazón no está nutriendo al corazón. Por lo que lo primero que hace nuestro organismo es, en la sangre nutritiva, ¿vale? En la que lleva oxígeno, ahí lo primero que saca son dos arterias, que son la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que son realmente las que van a nutrir el corazón. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo más importante, te das cuenta que en la aorta ascendente, lo primero que sale son las dos arterias coronarias, que son las que nutren realmente al corazón. Bueno, una vez visto las capas embrionarias del corazón, y que nos vamos a centrar en la capa del ectodermo, para entender bien este programa hay que hacerse unas preguntas, una serie de preguntas básicas, que las vamos a ir respondiendo una a una, para que nos quede clarito. Vamos a ver, aquí tenemos las preguntitas, y la primera es, ¿qué es? Bueno, vamos a leerlas primero. Son estas 4 preguntas que son súper importantes para saber lo que es el territorio. ¿Qué es el territorio? ¿Qué es un conflicto masculino? ¿Qué significa perder el territorio? ¿Y quiénes pueden cursar este programa? Y aquí ponemos una imagen de un TAC, ¿vale? De una imagen de la corteza cerebral, y es la corteza territorial, la que al lado izquierdo tenemos la parte femenina y en el lado derecho tenemos la parte masculina. Bueno, sabiendo estas preguntas, ¿qué es el territorio? Es la primera pregunta que teníamos. Y el territorio es todo aquello que consideramos nuestro. Puede tratarse de relaciones, cosas, espacio físico, títulos profesionales, roles de autoridad, etc. Nuestro hogar, como veis en estas imágenes que he podido preparar aquí, nuestro hogar puede representar nuestro territorio físico. Nuestra pareja, hijos, están dentro del contenido de nuestro territorio. Nuestro trabajo, tanto el lugar como el rol que desempeñamos en el trabajo, pueden considerarse que son nuestro territorio también. A fin de cuentas, como dice el enunciado, todo lo que consideramos que es nuestro, ahí está nuestro territorio. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué es un conflicto masculino? Bueno, lo primero que hay que ver es que un conflicto está determinado por el mayor nivel de testosterona en relación al nivel de estrógeno. Entonces, cuando un conflicto golpea en la parte derecha, ¿vale? En la parte derecha del cerebro, ahí vamos a tener un conflicto masculino. ¿Y por qué golpea en la parte derecha? Porque el nivel de testosterona está por encima del nivel de estrógeno. Si el nivel de estrógeno estuviera por encima, golpearía en la parte izquierda. Entonces, recordando que aquel conflicto está determinado por mayor nivel de testosterona en relación al nivel de estrógeno, eso significa que también las mujeres pueden vivir este tipo de conflictos si están con los niveles de estrógenos bajos en relación a la testosterona. Lo explicaré un poquito más adelante en otra diapositiva que he preparado, ¿vale? Así que el programa de arterias coronarias se cursa cuando se vive un conflicto masculino, parte derecha de la corteza territorial.
que tiene su foco, como digo, en la parte derecha, en el lóbulo, aquí en lo alto de la oreja, en el lóbulo temporal derecho. Bueno, aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué significa perder el territorio? Y es cuando nos quitan o tememos perder lo que consideramos nuestro. Por ejemplo, cuando nos desalojan de la casa, cuando nos quitan una casa, porque el juez dice, mira, le corresponde la casa a otra persona, ahí nos la quitan y perdemos territorio. Cuando nuestra pareja se va con otra persona, segunda diapositiva. Cuando nos despiden del trabajo o perdemos nuestro rol en el mismo. Cuando perdemos también, no perder, pero podemos, nuestro negocio o empresa, por ejemplo, tenemos un hijo que está trabajando para nosotros, una empresa familiar, el papá es el jefe de la empresa, lo lleva todo, y cuando el hijo se ocupa de esa empresa y el papá pasa a un segundo plano, ahí también se puede perder el territorio. También cuando no te permiten ver a tus hijos, en relaciones cuando hay divorcio y hay peleas y se utilizan los hijos para hacer daño, ahí también puede haber un conflicto de pérdida de territorio. Y también cuando, entre otros, cuando se pierde la autoridad o el liderazgo. El liderazgo puede ser lo mismo, el mismo ejemplo de ese papá que pierde, no que pierde, pero sí le deja la empresa al hijo, ahí el liderazgo ya pasa a ser del hijo. O también cuando tenemos un trabajo en el que la autoridad, guardia civil, policía, todos estos rangos militares, paramos de trabajar o nos bajan o nos castigan, ahí perdemos la autoridad y también podemos perder, es un claro ejemplo de perder el territorio. ¿Quiénes pueden cursar este programa? Bueno, esto es súper importante porque hay mucha confusión con este tema, con la lateralidad, el estado hormonal, que si eres diestro, que si eres zurdo, en fin. Bueno, pues vamos a aclararlo un poquito, despacito, para que se entienda bien. Bueno, este programa lo pueden cursar hombres diestros en estado hormonal normal. Ahí el primer conflicto impacta en la parte derecha, puesto que la testosterona la tenemos más alta que los estrógenos. Y ahí conflicto masculino. Y ahí, en hombre diestro, habría una pérdida territorial y un programa de arterias coronarias. También en hombres zurdos en estado hormonal alterado, con andropausia o con quimioterapia. Ahí el estado hormonal no lo altera, estas cosas. También hombres zurdos en su segundo conflicto, puesto que el primer conflicto, al ser zurdo, vive una pérdida de territorio, pero lo va a hacer en la parte femenina. Por lo que el segundo conflicto ya va a pasar a la parte masculina y ahí puede vivir un SBS de arterias coronarias. También en mujeres diestras en estado hormonal alterado, igual que el hombre, con la menopausia, quimioterapia y con anticonceptivos. Esto altera también el estado hormonal de la mujer. Y las mujeres zurdas en estado hormonal normal, pero lo viven como frustración sexual femenina. Doblemente femenina pongo aquí, ahora lo aclaro, porque una mujer zurda, cuando tiene un conflicto de frustración sexual, ahí como es zurda, lo va a vivir de manera masculina, por lo que impacta en la zona derecha y puede tener este programa. Al impactar en la zona derecha, la testosterona baja y el nivel de estrógeno queda por lo alto, se queda desbalanceado. Entonces, ahí vemos como la mujer tiene más estrógenos que testosterona y queda doblemente femenina. Y aquí hay cambios tanto físicos como de conducta. Cuando se está doblemente femenina, los labios se ponen más rojitos, la conducta es más amigable y todo esto es para atraer a pareja, atraer a macho y para recuperar
esa frustración sexual para recuperar la relación. Por eso tiene estos cambios tanto físicos como psíquicos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos también que las arterias coronarias tienen este patrón, un patrón de sensibilidad tipo CAOFA, que a diferencia de la mayoría de los conflictos biológicos, de esos programas presenta dolor en fase activa. Este esquema muestra el patrón de sensibilidad. Como vemos, durante la fase activa hay hipersensibilidad, es decir, dolor que se manifiesta como angina de pecho. Una vez ocurrida la conflictolisis, es decir, después de resolver el conflicto, y durante toda la vagotonía, hay hiposensibilidad, excepto en la epicrisis, donde se revive toda la masa acumulada durante la fase activa, en un pequeño lapso de tiempo, donde además hay ausencia, incluso pérdida de conciencia, que puede interpretarse por la medicina convencional como muerte súbita. Y esto es un error súper grave desde la medicina convencional. Así que esta medicina hoy día, la convencional, cuando hay una ausencia larga, no se espera que termine la epicrisis como se hacía antes. Antiguamente, cuando había una muerte, y si era una muerte por infarto, se dejaba al cuerpo durante 3 días o con la cabeza fuera, se enterraba todo menos la cabeza, según textos que he leído, y también se ponía una campanita, si enterraban entero, una campanita para que pudiera tocar en caso de que despertara. Entonces esto no lo aplican hoy día, y no lo aplican porque los protocolos de donación de órganos se aplican en cuanto dan por muerto a la persona. Y bueno, ya sabemos que ahí hay mucho negocio detrás de esto y es una pena porque se podrían salvar muchas vidas en vez de estar dando por muerto a personas que aún no lo están. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en esta diapositiva vemos un resumen de los síntomas que nos permiten identificar o saber en qué fase de programa se encuentra la persona. Y bueno, en fase activa tenemos bradicardia, el ritmo lento, una úlcera de las arterias coronarias, hay una angina de pecho, la PCL, que es asintomática, no hay dolor, y ahí en esa PCL tenemos plena euforia, o sea, tenemos una actitud, no nos duele nada, una actitud, nuestros problemas no son problemas, o sea, una actitud súper fantástica. Ahí, ¡buah!, es todo fantástico, todo maravilloso. Y esto dura como 2 a 3 semanas. Y en la epicrisis tenemos un dolor agudo, un desmayo, cuya duración depende de la duración del conflicto precedente. Y si la fase activa dura menos de 3 meses, el programa se presenta sin mayores complicaciones. Y como decía Hammer en su libro, con más de 9 meses de fase activa, hay riesgo de muerte en epicrisis. Hay riesgo de muerte, y digo riesgo porque tenemos, cuando leemos o nos dicen, o en los grupos, se dice que cuando el conflicto activo dura más de 9 meses, la muerte es segura. Y esto, hay que decir que esto no es así. No es una muerte segura. Y todo depende de la capacidad de la persona en afrontar esa fase activa. Por lo que depende de querer volver a coger el territorio, de la edad, de la capacidad de encontrar otro territorio si el que se nos arrebató no podemos tenerlo. Esto depende mucho de la constancia que tiene la persona y también depende de si va a ser la muerte o va a ser una
una acusada epicrisis. Así que hay graves errores de traducción en los libros de Hammer al español, y esto es una cosa de las que en los libros se interpreta en la traducción, que a los 9 meses de fase activa, al venir la conflictolisis, ahí en la epicrisis va a ser mortal, y no, esto no es así. Y bueno, ahora después pondré algunos ejemplos en lo cual vemos que esto no es así. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Y bueno, en fase activa hay bradicardia y pérdida de tejido en la íntima de la arteria coronaria, es decir, en la capa más interna de la arteria, bueno, en el vaso nominal, en la parte de dentro. Y acá se encuentra el propósito biológico de este programa, que es permitir tener más luz en la arteria, de capa a capa, que haya más espacio, para que llegue más sangre al corazón y por ende tener más energía para luchar y recuperar el territorio. Durante la PCLA ya no hay dolor, como decíamos antes, hay una gran euforia. Antes de la epicrisis, esas 2-3 semanas, antes de la epicrisis hay una gran euforia, como digo, no nos duele nada, o sea, nos sentimos súper bien, donde antes nos dolía al saltar la rodilla, ahí no nos duele nada, ahí nos sentimos fabulosos, los problemas, como decía antes, los vemos menores, bueno, la palabra lo dice, una plena euforia. Y ahí, después de la plena euforia, llega la epicrisis, y durante la epicrisis se genera el infarto, que en la medicina alópata se atribuye a la isquemia, a la obstrucción de los vasos del corazón, que esto es falso, no es así. Hammer descubre que el control del ritmo cardíaco se encuentra en el cerebro y que el foco de Hammer ubicado en el relé de las arterias coronarias presiona la zona del control del ritmo cardíaco. Cuando se desarrolla el edema en PCLA, llegando a su máximo justo antes de la epicrisis. Y esto es lo que provoca el infarto. Si este edema es muy grande, un edema muy grande, y bueno, si llevamos a ese paciente y vemos cómo ha sido la fase activa, la angina de pecho, que la tiene, y que ha durado mucho y que fue dramático y fue, bueno, una masa conflictual muy grande, este infarto puede ser mortal, no tiene por qué ser mortal, como hemos dicho antes, puede ser mortal. Es por eso que en la nueva medicina, para el control del infarto coronario, para controlar el edema de la zona del ritmo cardíaco, ¿vale? El lóbulo lateral derecho, el lóbulo derecho, el control del ritmo cardíaco lo tenemos aquí, ¿vale? Por encima de la oreja. Ahí podemos colocar hielo, y en casos extremos, donde se previene, como he dicho antes, una epicrisis dura, fuerte, peligrosa, si tenemos la posibilidad de intervenir, de tener un hospital, de tener conocidos que puedan que pueden intervenir, rompiendo la calota aquí, porque esto no es tan duro como otras zonas, aquí se puede romper la calota y descomprimir la zona, ¿vale? Eso sería cuando, bueno, ojalá tuvieran los médicos este conocimiento, porque nos tenemos que dar cuenta que con este conocimiento podemos salvar muchas vidas. Bueno, vamos a pasar ahora porque tengo unos ejemplitos, ¿vale?, que poner. Aquí tengo algunos ejemplos de donde hubo más de 9 meses, hubo menos de 9 meses, se degradó, y en uno hubo muerte y en otro no hubo muerte. Bueno, el primer ejemplo es el de esta pareja que en la edad del hombre era de 32 años, y la mujer
se separó, se quería ir de la casa por problemas que tenían y ahí perdió su territorio, perdió a su pareja, este hombre, y estuvo mucho tiempo buscando pareja, primero intentando recobrar ese territorio, intentando tener la misma pareja otra vez, hablando con ella, intentando reconciliarse. Esto pasaron 2, 3 años intentando reconciliarse, pero no se logró. Y te das cuenta aquí, como en este caso, que pierde el territorio, este hombre tenía la suficiente capacidad de volver a recobrar el territorio. Incluso cuando vio que no pudo recobrar ese territorio, buscó otra pareja. Tenía la capacidad de buscar otra pareja, jamás tiró la toalla y a los 5 años que lo dejó, que tenía de conflicto activo, esta manera de vivir ese conflicto activo se va degradando porque tenemos la capacidad de buscar otra pareja y de recobrar el territorio. Tenemos la fuerza. Ahí tiene mucho que ver la edad. Con 32 años te queda todo por delante y ahí tenemos ese ejemplo de que no por más de 9 meses que tienes de conflicto activo, el infarto va a ser mortal. Aquí tenemos, en el segundo ejemplo, es un papá que tenía una empresa grande y ahí tenía a su hijo como trabajador, toda la vida lo tenía de trabajador, y cuando él se jubiló, tuvo que dejar a su hijo con el cargo de la empresa y él no estaba bueno, no creía que su hijo podía hacerse cargo de lo que él se hacía cargo antes, de esa empresa tan grande, de todo, en fin, de todo lo que ello conllevaba. Y ahí perdió su territorio. Vino su hijo y él perdió su territorio y encima no creía que lo iba a hacer bien. Pero aquí tardó 4 o 5 meses en darse cuenta de que su hijo desempeñaba la función de llevar la empresa súper bien, tan bien como él, todo iba perfecto, por lo que solucionó ese conflicto ahí, cuando se dio cuenta de que su hijo llevaba bien la empresa y de que no iba a haber ningún problema con los empleados ni con ningún otro personal. Por lo que duró 5 meses y ahí tuvo un infarto, el cual tampoco fue mortal. Aquí Hammer lo dice bien clarito, cuando el programa en fase activa dura menos de 3 meses, los síntomas apenas se reconocen. Es casi asintomático, la palabra está de moda que tenemos. Y este hombre sufrió un infarto, pero fue leve, el cual no le quitó la vida y siguió viviendo y viendo cómo su hijo llevaba perfectamente la empresa que él delegó. En el siguiente ejemplo, este es un caso súper particular porque, bueno, este hombre que vemos que se marcha de la casa, voy a contar un poco la historia porque, bueno, es singular. El abuelo de este hombre le prometió a su nieto, a este hombre, que cuando ellos murieran, la casa donde vivían se la iba a dejar para él. Este chiquillo, este niño, estaba con el abuelo siempre, iba a trabajar al huerto con él, en fin, se llevaban súper bien, y le dijo eso. Pero se lo dijo de palabra, no hubo ninguna escritura, no hubo ninguna firma, no hubo nada. Pero toda la familia sabía que esa casita que le dejaba el abuelo iba a ser para el hijo. Y este abuelo tenía 3 hijos más, el papá de este hijo, otro hijo y una hija. Bueno, pues pasó el tiempo, murió el abuelo, que estaba viudo, murió, y toda la familia sabía que esa casa
era para este niño. Así que este niño se instaló en la casa del abuelo, estaba soltero este niño, y se tiró viviendo en la casita por lo menos 5 años, si no recuerdo mal. Y ahí pasó una cosa, y es que el otro hijo que tenía el abuelo tuvo una separación, se quedó sin casa, se quedó en la calle y tuvo que volver a la casa de su papá, la cual estaba habitando este nieto. Así que el nieto cedió la casa a su tío porque estaba en la calle, y él volvió a casa de sus padres. Aquí el tío estuvo 4 años, viviendo en la casa del papá, y este niño estaba con fase activa porque veía que no había nada escrito, no había nada firmado, y que esa casa que su abuelo le prometió la había perdido, la había perdido. Y estaba viendo que el tío no se iba de la casa porque no encontraba otra pareja, estaba haciendo vida ahí, y estaba viendo que la casa iba a ser para el tío. El papá, su hijo, él veía ya que a él no le iba a tocar esa casa iba a ser para el tío. Y ahí tiró la toalla en recuperar la casa. Él ya dijo, no, esta casa ya la he perdido del todo, ya no hay vuelta atrás. Bueno, así pasaron 12 años en el que el tío quedó a vivir en la casa. Y este hombre estaba con conflicto activo porque, bueno, era su casa, le habían quitado su territorio, y a los 12 años el tío encontró pareja y se fue a vivir con la pareja a otra ciudad, dejando la casa vacía y dándole la noticia a su sobrino de que ya podía habitar otra vez esa casa, y que ya, aunque pasara cualquier cosa, esa casa no iba a ser ocupada nunca más por nadie, que su papá había dicho que era para él y que para él se iba a quedar. Ahí hicieron los trámites, hicieron la escritura, y esa casa quedó para ese niño. Este niño, cuando pasó todo este tiempo, tenía 43 años, ¿vale? Y cuando recuperó su territorio, ahí, en la epicrisis, tuvo un infarto mortal. Esa persona murió, quedando la casa otra vez vacía. Y aquí te das cuenta como cuando tiras la toalla en relación a ese territorio, se tira la toalla, ya no quiero pelear por él, ese ya no es mío, pero está en fase activa porque era tuyo y te lo han quitado. Ahí, cuando llega la conflictolisis no esperada y recupera tu territorio, ahí tenemos un infarto mortal por ser más de 9 meses de fase activa. Pero siempre hay que tener en cuenta tirar la toalla. Es súper significativo estas palabras. Tirar la toalla en relación al territorio. Y aquí tenemos, abajo, otro ejemplo súper, bueno, súper bonito también, y a la vez con pena, porque, bueno, este ejemplo, este hombre este hombre que vemos aquí, mayor, de joven, tenía una amiga que quería que fuera su pareja, era bueno, él quería estar con ella, y tuvo que exiliarse con la familia a otro país, donde hizo, su vida, tuvo pareja, tuvo hijos, tuvo casa, tuvo un hogar en otro sitio, y a la edad de 68 años quedó viudo y volvió a su país. Y aquí
se dio cuenta que estaba solo y que no tenía edad de estar buscando pareja, ni de, bueno, eso, no tenía edad de estar buscando pareja en ningún medio. Y se acordó de esa chica, que era para él, bueno, la que quería como pareja cuando era joven, y a la que había olvidado porque ya hizo su vida en otro sitio. Y se acordó de esta chica, una vez viudo, y dijo, mira, pues voy a encontrar a esta chica, voy a ponerme en su boca para tener compañía, ver cómo está, si está soltera o si está viuda, voy a contactar con ella. En fin, hizo todo lo que tuvo que hacer hasta que dio con ella. Pudo hablar con ella, se vieron y esta jovenzuela de antes, que ya tenía 65 años, también resultó estar viuda y cuando se encontraron, bueno, fue una alegría muy grande, súper grande. El amor de su vida, se reencontraba con él y encima se iban a vivir juntos. O sea, ese sueño que había tenido de joven lo cumplió. Y aquí solucionó esa pérdida de territorio, cuando se fue exiliado y le arrancaron a esa persona que él quería, que él veía como su pareja, como su mujer, como su media naranja. Y ahí lo recuperó. Y al mes o mes y medio tuvo un infarto mortal, el cual volvió a quedar viuda esta mujer de 65 años. Y ahí te das cuenta como esta persona tiró la toalla en aquel momento que vio su vida cambiar y en el exilio, tiró la toalla en esa pareja que quería tener sí o sí y nunca quiso recuperarla. Ahí tiró la toalla. Por eso digo que ese tirar la toalla, ese matiz, es lo que hace cuando es más de 9 meses el conflicto activo, que la persona muera o no muera. Porque cuando tú te mantienes en conflicto activo, pero tienes la suficiente capacidad de buscar otra pareja o de pelear por recobrar ese territorio, se va degradando el conflicto. Se va degradando por lo que no es mortal. En este caso, en los dos casos mortales, no se degradó ningún conflicto y cuando resolvió fue total, fue mortal. Bueno, con esto espero que le haya gustado. Gracias por su atención. Y si tienen algunas preguntas, bueno, teníamos media horita nada más. Y ahora si tienen algunas preguntas, pues tenemos otros minutitos para poder contestarlas. Así que aquí estoy en esos minutitos para poder contestar esas preguntas. Bueno, acá estamos para hacerle las preguntas a José Luis después de esta ponencia sobre infarto coronario. Hay varias preguntas. La primera es de Marlene Navarro, que dice, ¿cuál es la razón de la dificultad respiratoria tiempo después del infarto cardíaco? Bueno, Marlene, realmente no hay ninguna asociación entre la dificultad respiratoria y después del infarto. Sí es verdad que cuando la medicina nos dice, la alopática, que tenemos que tener cuidado, que puede repetirse, ahí podemos entrar en otros conflictos en los cuales podemos tener ese síntoma. Elena dice, ¿significa que las mujeres zurdas tienen más posibilidad de sufrir infarto que las diestras? Sí, correcto. La mujer zurda vive un conflicto de frustración sexual, que no de territorio, de frustración sexual, y lo materializa en el lado derecho.
por lo que lo vive lo mismo como que un hombre diestro. Así que en solución se puede dar ese desenlace, más que en una mujer diestra. Bueno, y Elena también pregunta, y en los hombres al revés, ¿no? Los diestros tendrían más posibilidad de infarto que los zurdos. Correcto. Amanda pregunta, ¿los síntomas son diferentes en el ataque para hombres y mujeres? Ellos dolor de brazo, ellas dolor de estómago y otros más vagos, como lo explica la NMG. ¿Cómo lo explica la NMG? Bueno, aquí hay que tener en cuenta de que no hay diferenciación ninguna. Un conflicto tiene sus síntomas, lo tiene lo mismo en un hombre, en una mujer, siempre igual. Y hay muchos, en la medicina convencional hay muchos síntomas que se dan como asociados al previo infarto, al infarto. Y bueno, desde la NMG podemos decir que los síntomas, los signos más evidentes son ese dolor en el pecho y ese asociado dolor en el brazo izquierdo. Son los más significantes. Son lo mismo en hombre que en mujer. Ruth dice, en la medicina alópata se relaciona un agrandamiento del corazón a los pacientes con diabetes. ¿Podrías explicar o descartar esa relación? Bueno, desde ya yo la descarto totalmente porque este agrandamiento del corazón es otro programa del corazón y se debe haberse sobrepasada. Nada tiene que ver con diabetes y este agrandamiento se produce en la fase de disolución. Hay el mesodermo nuevo y ahí es donde aparece este agrandamiento. Martín te pregunta, José Luis, ¿podrías compartir alguna estrategia de manejo en caso de una persona que tenga más de 9 meses con el programa? ¿Solucionar o no? Bueno, este es un tema súper complicado, pero ahí he dejado un poquito de entrever lo que yo he visto y lo que he leído, y tengo que aclarar otra vez que en el libro de Hammer hay la traducción al español y hay un error, se puede decir, porque lo que Hammer nos dice es que la duración de un conflicto de territorio de intensidad normal, ¿vale? Intensidad normal, esto depende de la persona. Así que para una persona lo que es una intensidad normal, para otra puede ser mucha intensidad, para otra nada. Así que con esa intensidad normal, cuando sobrepasa el conflicto los 8 o 9 meses, con esa intensidad normal, el paciente muere normalmente, pero no siempre. Eso, hay un error ahí de traducción y tenemos una coma mal puesta, porque lo que tenemos claro es que cuando muere de una tumefacción cerebral aguda. Entonces, siempre tenemos claro de que no muere por el corazón, no es debido al corazón, muere por la tumefacción. Y no es siempre, sino que normalmente muere. Eso hay que, cuando se lee hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a la hora de tener en cuenta la redundancia de la traducción. Entonces va a depender de la intensidad, sí, claro, ahí, y de la masa conflictual. Sí, depende de eso, pero también y mayormente depende de la capacidad que tiene esa persona de volver a reconquistar ese territorio o volver a conquistar otro. Si tú tiras la toalla, como digo por ahí, en relación a yo ya no voy a poder conquistar otro territorio porque mi capacidad no es buena, en mi edad no es la idónea, ahí yo considero que es mejor no solucionar, puesto que esto es lo que nos va a dar ese punto de morir o no morir. Aquí Martín pregunta, eso no me queda claro, ¿qué es tirar la toalla? ¿Es renunciar a lo que consideras tuyo? Bien, bueno, más o menos lo he dicho antes, pero lo voy a recalcar. Tirar la toalla significa que cuando uno pierde el territorio, si uno tiene la capacidad de volver a reconquistarlo, no es tirar la toalla, va a seguir en ese intento. Ahí va a degradar el conflicto. Está en fase activa, pero va a degradar el conflicto. Por lo que cuando no tenga esa capacidad, esa fuerza para reconquistarlo o conquistar otro, y tú ya decides, no hay cómo
recuperarlo, ahí se puede decir que es tirar la toalla en ese contexto de territorio. No voy a poder recuperarlo ni poder reconquistar otro. Ahí ese es el tema. Espero que haya quedado claro. Mira qué interesante esta pregunta. Victoria pregunta, si hay un conflicto por años por una casa y la dueña, que es diestra menopáusica, decide vender para evitar la solución del conflicto, ¿sería conveniente que se le dé a conocer el riesgo de vender la casa? ¿El conocer el riesgo puede generar otros conflictos? Sí, bueno, tenemos un conflicto activo de, ¿cuánto hemos dicho? Dice que está por años con un por casa. Mujer menopáusica va a tener la misma condición que un hombre diestro. Si es por varios años, ahí tenemos que tener en cuenta lo que nos dice Hammer. Más de 9 meses puede, posiblemente, que sea mortal. Pero hay que tener en cuenta también lo que te estoy diciendo, esto de tirar la toalla. Podemos decir que si somos nosotros de quien depende el futuro de eso, somos nosotros quien decide y no hemos tirado la toalla en relación a ese evento, en relación a lo que está diciendo que era el venderla, ¿no? Decide vender para evitar la solución. No entiendo bien eso, porque dice, decide vender para evitar la solución del conflicto. ¿Sería conveniente que se le dé a conocer el riesgo de vender la casa? O sea, es dueña de la casa y decide vender para evitar la solución del conflicto. No lo entiendo. Creo que está al revés. Pero, claro. Porque si eres dueño de la casa, el territorio es tuyo, no tienes por qué vender. No entiendo bien la pregunta. Parece que está en conflicto hace años con una casa y decide vender para evitar la solución. No entiendo. No logro entenderlo. A lo mejor, a ver, hagamos la idea de que entendemos. Vamos a ver, lo que yo entiendo. Yo lo voy a entender así. Hágame la pregunta. Hay una mujer menopáusica, diestra, que está en conflicto por años por una casa. Finalmente ella decide vender y para mí esa sería solución, un intento de solución de conflicto, o sea, se libera de la casa. ¿Se le debe dar a conocer el riesgo de vender la casa? Porque aquí Victoria está diciendo que sería solución, porque si hay un riesgo de vender la casa sería solución. ¿El conocer el riesgo le puede causar otro conflicto? Decide vender, dice al final. Está escribiendo ahí, decide vender. Sí, decide vender. Aquí suponemos que soluciona. Si el vender la casa para ella era una manera de quitarse ese problema, como tener la conflicto lisi ahí, si para ella es consciente de eso, no hay ningún problema que venda la casa. Ahora, si esa casa, en vez de venderla, se la quitan y ella estaba despreocupada, pero se la quitan, ahí no hay una degradación del conflicto, por lo que es muy probable que sea un desenlace fatal. Y puede provocar, claro, conflictos nuevos, perfectamente. Aquí dice, ¿podría repetir el programa asociado a bradicardia, conflicto? Sería repetir toda la presentación, así que mejor. En el caso de las arritmias, ¿cuál es la causa? Bueno, fase y riesgo. La arritmia se da en epicrisis. Quiere decir que cuando ya hemos solucionado el problema, ya hemos solucionado, y no hay riesgo, un riesgo grave. Y eso se va a ver siempre cuando tenemos esa arritmia, tenemos la calidad de decir hemos solucionado el problema. Cuando da un infarto y a los 3 días repite, ¿es el mismo conflicto? Normalmente hay recaída en los infartos, ¿vale? Y cuando hay esta recaída, Hammer nos dice que cuando tenemos distintos infartos reiterados, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque normalmente termina en muerte. Y esto tiene una explicación. Cuando hay varios infartos, salimos del primero, vamos al segundo, son recaídas, pero llega el momento en que tiramos la toalla. Tercer, cuarto, quinto,
y ya no tenemos, porque cuando hay un infarto es porque hemos solucionado. Hay infarto, 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 pero llega el momento que se repite y ya no se soluciona. No, no se soluciona, no. Se soluciona, pero perdiendo la toalla, ¿vale? Tirándola. Ahí, por eso es que cuando hay recaídas de infartos, uno tras otro, lo más seguro, lo más probable es que haya muerte. Marcela pregunta, dice, gracias, ¿cómo se ubica el hielo en la zona del oído? Bueno, para bajar la intensidad de la epicrisis. Tenemos encima de la oreja, como digo en la ponencia, tenemos la zona de control del ritmo cardíaco y ahí está el edema. Por lo tanto, esta zona, ¿vale? Aquí tenemos que poner el hielo para bajar ese edema. Como también digo, es importante si hay una masa conflictual muy grande. Vemos venir que ha habido mucha masa conflictual, ha sido muy, muy grande. Vamos a tener atención a esto y si podemos tener, como digo, alguien cualificado para poder abrir esta zona y descomprimir esa zona, sería idóneo. Aquí Lola dice, y negarse a recuperar esa casa o esa pareja, ya no se da entonces la epicrisis, ¿verdad? Y con ello no hubieran podido evitar perder la vida. Es que depende mucho de cómo tú coges las cosas, porque si para ti eso es una solución y va a venir el infarto. Entonces depende de cada persona cómo viva la situación. Para unas personas tener la otra pareja puede ser una solución y para otras seguir con la fase activa de un problema de territorio. No por tener la pareja, sino por otro que no sea de pareja, sino por otra índole. Esta pregunta está bonita, me encuentro interesante porque refleja un poco cómo entendemos nosotros lo que es un conflicto biológico, que nos cuesta mucho, eso es lo que más cuesta entender a los que comienzan el estudio de la nueva medicina, de la germánica, es definir el conflicto biológico. Y aquí la pregunta de Helga dice, ¿el conflicto puede no ser biológico, sino, por ejemplo, que los arrendatarios no paguen? No, el conflicto biológico siempre. Aunque no paguen, ella va a tener un conflicto biológico, o él. ¿Y por qué es biológico? Porque depende su vida de él. De esa situación depende su vida, la supervivencia. Claro, en el fondo es la... Una cosa es que no paguen y otra cosa es como tú lo vivas, como tu organismo lo sienta. Si siente que es algo vital para ti, es biológico. Claro, la propiedad que arrienda es parte de su territorio, claro. y está siendo alterado, ¿sí? Se lo están quitando de otra manera, porque están invadiendo, están quedando ahí sin recibir la retribución económica que probablemente es la que necesita para su supervivencia. Entonces, claro. el conflicto biológico lo explicó muy bien Carla a primera hora, sobre que finalmente está afectando, se está creando una necesidad, ¿cierto?, que no está siendo satisfecha. Cuando no se cubre la necesidad, tenemos conflicto biológico. Martín dice, ¿pero no será que varios infartos es que el cerebro no pudo desalojar el edema y por ello repite la estrategia en epicrisis? Sí, lo que pasa es que cuando tienes la epicrisis y supera ese infarto, el edema se descomprime, se descomprime la zona. Por lo tanto, son recaídas. No es que el mismo edema vaya a aguantar 3 meses y va a tener otro infarto por ese edema. Son conflictos, puede ser el mismo, normalmente es el mismo, pero siguen siendo recaídas. Gerson pregunta, ¿la abertura de la zona craneal del edema es superficial? Específicamente, ¿cómo sería? Bueno, esto no estoy yo muy enterado de esto, lo he leído de Hammer, pero imagino que sería llegando a poder drenar el edema. Hay que romper el hueso. Claro, el hueso aquí es más blandito que en otra zona. Entonces, hay que, llegando al edema, hay que descomprimir, que salga el fluido. Esta es la pregunta. A ver si alcanzamos a responder una.
Bueno, es que el mismo caso de la persona que quiere vender, dice, la persona que quiere vender la casa no conoce la ley biológica. ¿Es conveniente hacérsela saber que si vende la casa puede ser fatal? Siempre no hay que meter miedo a nadie, pero sí es verdad que conociendo las 5 leyes biológicas sabes a lo que puedes atenerte. Sí es verdad que Jaime nos dice que no por mucho tiempo es por lo que va a ser la muerte. Sí es verdad que la intensidad tiene más que ver que el tiempo. Bueno, eso sería. Llegamos al tiempo límite de preguntas y nos vemos en 5 minutitos con la siguiente ponencia que le corresponde a Ana Laura. Gracias, José Luis. De nada. Un placer. Chao.